Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Juan Carlos Apitz, abogado, profesor y ex magistrado. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Es muy interesante su presencia para analizar a fondo muchos temas de complejidad en la política nacional, que en el medio de este maniqueísmo que hay, que pareciera una lucha entre el bien y el mal, muchos venezolanos se preguntan dónde está la verdad. Pareciera que la verdad siempre se ubica en el medio, pero hay una confrontación evidente de poderes entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, o así lo han interpretado muchos analistas, que genera una conflictividad y una tensión que sitúa a todos los venezolanos en el medio de esta situación. La sentencia número 9 del Tribunal Supremo de Justicia ha sido controversial. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia decía que de alguna forma la verdad jurídica no puede ser manipulada. ¿Dónde está la verdad en este caso? Bueno, mira, la verdad es que eso no es una sentencia. Esa sentencia, para que fuese tal, ha debido ser firmada por la mayoría absoluta de los integrantes de la Sala Constitucional. Esa sala está integrada por 7 miembros, 7 magistrados, y la mayoría absoluta, como lo dispone el reglamento interno del Tribunal Supremo de Justicia, dice que son 2/3 partes, es decir, 5 magistrados. Así que por estar firmada solo por 4 magistrados, esa sentencia, dice la ley, es inexistente y por ende no ejecutable. En ese sentido, cuando se analiza la independencia de los poderes y la comprensión de que un poder no está subordinado al otro, ¿es válido pensar que la Asamblea Nacional no tiene la facultad para interpelar a ministros o a distintos actores del Ejecutivo Nacional? Bueno, eso es parte de esta presunta sentencia, que es una manipulación de lo que establece la Constitución como competencias de la Asamblea Nacional. El artículo 187 de la Constitución Nacional es muy claro de cuáles son las competencias de la Asamblea Nacional, entre otras cosas, deliberar, legislar y controlar a la Administración Pública Nacional, que no es solamente el Poder Ejecutivo, que es Administración Pública central, descentralizada, y de los entes con autonomía funcional, como la Contraloría, como el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo. Eso no lo van a poder tapar. Eso es una competencia que lo reconoce la Constitución, y por más manipulación que quieran hacer sobre eso, no será posible. Ahora fíjate, a veces se reclama que se acate una sentencia porque deviene de un órgano como el Tribunal Supremo de Justicia, pero sería interesante que revisáramos la conformación de ese Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quiénes integran la Sala Constitucional? Calixto Ortega Ríos, que viene de ser diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Quién más integra esa Sala Constitucional? Gladys María Gutiérrez Alvarado, que viene de ser nada más y nada menos que Procuradora General de la República, es decir, abogada del Presidente de la República. ¿Quién más integra esa sala? Lourdes Suárez Anderson, hermana de quien ellos mismos han bautizado como el fiscal de la revolución, el fiscal valiente. Entonces, esos y otros integrantes del Tribunal Supremo de Justicia pueden decirnos que se trata de un tribunal independiente e imparcial. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. En ese sentido, ¿cuál debería ser la postura de la Asamblea Nacional? Porque para muchos venezolanos este debate y este espíritu de conflicto y de confrontación pareciera no dar respuesta que están esperando acerca de la actuación del Parlamento. ¿Cuál cree usted debería ser la postura de la Asamblea Nacional? No, la Asamblea Nacional tiene que seguir cumpliendo con las competencias, con los cometidos que le asigna la Constitución. Particularmente, los venezolanos reclaman de la Asamblea Nacional que investiguen qué ha pasado con 17 años de renta petrolera que hoy por hoy sume a Venezuela en falta de luz, en la falta de agua, en la falta de medicina, en la falta de alimentos. El venezolano le reclama a sus diputados que investiguen a ver qué ha pasado con la administración de los dineros públicos. Por eso,
es que esta sorprendente sentencia de la Asamblea Nacional, que pareciera se inscribe como en una estrategia de saqueo a las competencias de la Asamblea Nacional, porque esta sentencia también se parece mucho a la sentencia que declara la vigencia del decreto de emergencia económica. También se parece mucho la manera en que fue aprobada a esa sentencia que le arranca de cuajo sus diputados al Estado Amazonas. Hoy por hoy, sorprendentemente, el Estado Amazonas no tiene representantes ante la Asamblea Nacional. A propósito de ese caso que usted hace referencia, y es que no existe presencia en el Parlamento del Estado de Amazonas, el CNE emitió un informe en el cual considera improcedente las impugnaciones solicitadas por diputados oficialistas a los 4 diputados de Amazonas. ¿Cuál debería ser la actuación en este sentido y cómo corren los tiempos para que estos diputados puedan ser incorporados al Parlamento? El informe que consigna el CNE ante el Tribunal Supremo de Justicia declara de una manera diáfana que todas las elecciones están apegadas a la ley electoral, que no hay ninguna irregularidad y que esos recursos deberían ser declarados improcedentes. Ahora, vamos a revisar la integración de esa sala electoral. ¿Quiénes integran como magistrados esa sala electoral? Bueno, mire, Cristian Serpa. Cristian Serpa viene de ser diputado por el Estado Trujillo en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Quién más integra esa sala electoral que está conociendo estos recursos de nulidad contra las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? Bueno, Malaquías Gil Rodríguez, también exdiputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Janet Madrid Sotillo, también viene de ser diputada al Parlamento Andino por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Quién preside esa sala electoral? Indira Alfonso Izaguirre, que viene de ser directora general del Ministerio del Trabajo de este gobierno, que viene de ser asistente de Francisco Meliach en la Asamblea Nacional cuando era presidente de la Asamblea Nacional. ¿Puede uno confiarse como venezolano de la objetividad de esta sala electoral? Mira, muy a pesar de que el CNE diga que esas elecciones son absolutamente legales, regulares, yo estoy convencido que esta sala electoral no hará justicia en esos recursos de nulidad electoral. Seguramente, entre gallos y medianoche, van a sacar una decisión declarando con lugar esas impugnaciones. Y en ese sentido, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Repetir las elecciones en el Estado de Amazonas? Seguramente se tendrán que repetir las elecciones y recibirán, seguro, por lo que ha pasado el día de hoy, una paliza histórica por los habitantes del Estado de Amazonas, por ejemplo. ¿O es que tú crees que los venezolanos no están sufriendo una situación agobiante en el día a día? ¿Es que pueden pensar que todavía cuentan con algún apoyo popular? Hablando de lo que ha sucedido en estas últimas horas, el presidente de Estados Unidos ratificó y se extendió por un año más el decreto en el cual se declara la emergencia de Venezuela. Veíamos a la canciller de la República que hacía unas declaraciones en las cuales aseguraba que Venezuela no era una amenaza para el mundo ni que aquí se violaban derechos humanos. En contraparte, el presidente Obama argumentó para la extensión de este decreto de emergencia sobre Venezuela que aquí se erosionan los derechos humanos. ¿Cuál cree usted es la postura en este caso? Bueno, mira, yo creo que los problemas venezolanos, nuestros problemas internos deben ser resueltos por los venezolanos. Eso es lo primero que tenemos que poner en claro acá. Luego, que no se violan derechos humanos. Bueno, mire, vamos a revisar el contenido de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que está propiciando la actual Asamblea Nacional para que usted vea todos los casos de violación de derechos humanos en que han utilizado al Poder Judicial venezolano para perseguir a la disidencia política. Eso demuestra cómo se violan en Venezuela los derechos humanos. Yo quisiera que hiciéramos un acento particular en el análisis desde el punto de vista jurídico de la ley de amnistía. Los argumentos que se esgrimen desde el oficialismo para desmeritar esta ley y que de hecho la han catalogado como una ley que procura la amnesia social, es que ellos destacan que en el texto y en la redacción de esta ley de amnistía, este proyecto de ley,
se están exculpando delitos como narcotráfico, estafa inmobiliaria y una serie de delitos comunes. De hecho, ha sido reiterado cuando distintos voceros del oficialismo, al referirse a estos casos señalados por la ley de amnistía como presos políticos, ellos dicen que son políticos quienes han cometido delitos comunes. Haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el espíritu de la ley de amnistía? Pues yo lo primero es que te invitaría a que habláramos de presuntos delitos, porque no hay poder judicial en Venezuela en el que se pueda confiar para decir que se ha cometido tal o cual delito. Falta de independencia, falta de imparcialidad es lo que me permite decir lo que aquí estoy afirmando. No hay un poder judicial que pueda decir claramente, objetivamente, que se ha cometido tal o cual delito contra la cosa pública o por narcotráfico o lo que sea, ¿verdad? Entonces, fíjate, el ejercicio del poder autoritario, de manera autoritaria, ha llevado a modalidades de persecución, caso de utilizar el Poder Judicial para eso, donde tú sometes a juicio a una persona por cualquier tipo de delito, bien sea por corrupción, por narcotráfico, en fin, delitos militares de cualquier naturaleza. Creo que, y es la propuesta que he hecho a la Asamblea Nacional, que esa ley de amnistía y reconciliación nacional hay que acompañarla con una comisión de la verdad, porque como no tenemos un poder judicial que efectivamente pueda identificar quiénes cometieron delitos y qué delitos se cometieron, hace falta una comisión de la verdad absolutamente imparcial, apartidista, que serenamente, que objetivamente identifique quiénes cometieron delitos y qué delitos, qué conductas son efectivamente delictuales, para que pueda haber reconciliación, para que pueda haber perdón y para que pueda haber olvido. La Mesa de la Unidad Democrática se ha declarado en sesión permanente en la búsqueda de los caminos que pudieran llevar a una salida prematura del presidente Nicolás Maduro de su mandato. Se ha hablado de distintas propuestas que están sobre la mesa, la enmienda, la convocatoria de un referéndum revocatorio, cada una con sus distintos análisis de cuáles serían las debilidades y las oportunidades. A su juicio, desde el punto de vista jurídico, ¿cuál sería la salida más conveniente si se planteara este escenario? Bueno, yo creo que la salida más conveniente en función al agobio que sienten los venezolanos es un cambio de gobierno. Así que lo que podemos hablar es qué mecanismo podemos utilizar para lograr ese cometido. Fíjate, yo creo que no tenemos por qué escoger, porque los caminos están todos ahí en la Constitución. Así que yo creo que pudiéramos hablar de varios caminos para que conduzcan todos a lo mismo. Solo que tenemos que poner en claro, para que hablemos de una estrategia ganadora, es, si yo voy a activar una enmienda constitucional que recorta el periodo del presidente Nicolás Maduro, yo tengo que en la consulta popular pedirle opinión a los venezolanos si quisieran que esa enmienda se aplicara inmediatamente para recortar el periodo constitucional. Si voy a hacer un referéndum revocatorio, yo tendría que revocar las normas que aprobó el CNE del 2007, que hacen imposible la realización de un revocatorio, y pedirle a la Asamblea Nacional que legisle sobre esa materia para permitir que se haga con facilidad, con holgura, para que los venezolanos se puedan expresar. Es decir, que dentro de la Constitución todos los mecanismos que ella reconoce, mira, bien sea pedir la renuncia, que también es un mecanismo constitucional, pero un revocatorio en términos factibles, en términos viables, y luego también una enmienda constitucional que le recorte el periodo, que lo aprueba la Asamblea Nacional. En este sentido, la propuesta de la enmienda, ¿cómo se pudiera visualizar desde el punto de vista jurídico? Porque si se va a proponer una enmienda, ¿esta sería coyuntural para este momento o implicaría que a partir de ese momento los periodos presidenciales fueran más cortos en general? Bueno, a ver, se le pudiera poner, digamos, una especie de precisión a la enmienda que se apruebe, es decir, para este periodo constitucional. Yo quiero recordar que una enmienda que recorta el periodo presidencial está sometida a la consulta pública, a la consulta popular, que es finalmente el pueblo el que toma la decisión. El pueblo fue el que eligió a este presidente, y que sea el mismo pueblo que decida si efectivamente recortarle el periodo presidencial a un presidente se le puede aplicar inmediatamente
al actual presidente de Venezuela. Surge una duda en este sentido. Cuando se habla de la consulta pública de referéndum revocatorio, se tiene comprendido que se necesitarían más de 4 millones de firmas para que se active el referéndum consultivo. Una vez que se compruebe la veracidad de las firmas, el CNE tiene 3 meses para convocar a este referéndum, se requieren más de 7 millones de votos. En el caso de la enmienda, si se somete a consulta pública, ¿cuántos votos se necesitan para que esta consulta sea aprobada? Bueno, a ver, tú estás haciendo un análisis de la situación. De los escenarios. Claro, de esos escenarios, pero ojo, vamos a aclarar lo siguiente, lo estás haciendo bajo las normas aprobadas por el CNE en el 2007. Exacto. Normas que son tan de imposible ejecución que exigen que se recabe casi como 3 millones de firmas en menos de 4 días, que se recaben en su momento, al momento de pedir la consulta popular, más de 8 millones de votos en contra del presidente Nicolás Maduro. Es decir, esas normas están hechas para impedir que el pueblo pueda expresar su opinión. Y bueno, lo que estoy comentando es justamente que si se activa un referéndum revocatorio, tendrá que reformarse antes esas normas del CNE. La Asamblea Nacional, en uso de su facultad legislativa, puede perfectamente sancionar leyes para regular y hacer viable un referéndum revocatorio. En ese caso, la consulta, ¿cuántos votos se necesitarían a favor de si es aprobada o no la enmienda? En este momento, tal como está aprobado por estas normas del CNE, se requieren casi 8 millones de votos para revocarle el mandato presidencial al ciudadano Nicolás Maduro. Y en materia de firmas, que como lo he dicho, pues es sumamente dificultoso lograr estas firmas, se requieren algo así como casi 3 millones de firmas, pero además en un corto tiempo. Yo estoy convencido que la mayoría de los venezolanos quisieran firmar para que se active un referéndum revocatorio y se escuche su opinión. Ahora, lamentablemente, estas normas del CNE han sido, como lo he denunciado, han sido aprobadas para impedir la realización de un referéndum revocatorio. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Esta es la excusa perfecta para invitarlo nuevamente y seguir analizando a profundidad estos temas. Le damos las gracias a Juan Carlos Apis, abogado, profesor y ex magistrado, por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Gracias a ti por la oportunidad.